¿Alguna vez has sentido que algo andaba mal, pero no podías explicarlo? El olor extraño, las pesadillas, esa sensación de ser observado. Todo parecía una simple coincidencia, hasta que descubrí la verdad. Y fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. Lo que debía ser un simple huerto se convirtió en una auténtica pesadilla. ¿Y si te dijera que planté algo donde nunca debía haberlo hecho? Algo que despertó una presencia que no quería ser molestada. Pero cálmate, hay una salida. Y te lo contaré todo ahora. Prepárate, porque esta historia te pondrá la piel de gallina. Hoy tenemos otra historia increíble a través de las historias que me envías. Llegó directamente a nuestro correo electrónico. Cada historia que recibo es editada con mucho cuidado para mantener la atmósfera de misterio y terror, respetando siempre la privacidad de quienes decidieron compartir estos momentos de miedo con nosotros. Ahora, una advertencia importante. Creo en las experiencias que me envían, pero no tengo forma de comprobar si todo esto realmente sucedió. Entonces, la decisión de creer o no depende de ti. Bueno, déjame presentarme. Mi nombre es Januario y soy sepulturero desde hace casi 7 años. No elegí esta profesión por voluntad propia, sino que fue el camino que me dio la vida. Desde pequeña siempre me han gustado los lugares tranquilos y fue en el cementerio donde encontré exactamente eso. Al menos la mayor parte del tiempo. Mi rutina comienza temprano, antes de que salga el sol. Cuido las lápidas, cavo tumbas cuando es necesario y me aseguro de que todo esté en orden. El cementerio donde trabajo es pequeño, alejado de la ciudad y rodeado de árboles tan altos que bloquean la luz del sol. Aquí casi nadie aparece. ¿Los muertos? Estos son compañeros constantes. El lugar es tranquilo, pero hay días en que el silencio es pesado. Mucha gente piensa que trabajar en el cementerio da miedo o incluso está maldito, pero para mí es un trabajo más. Los muertos no me asustan. Lo que realmente me asusta son los vivos. Y es por ellos que muchas veces termino pasando más tiempo aquí que en casa. Ganar dinero extra a fin de mes marca la diferencia. Mantener a mi familia no es fácil, y este trabajo, por muy solitario que sea, es lo que pone comida en la mesa. Pero ¿quieres saberlo? Aquí en el cementerio incluso creé mi propio rincón. En la sala de descanso hay una silla vieja y una mesa desgastada por el tiempo. Es simple, pero es mi refugio. Durante los descansos tomo un café, leo el periódico o simplemente escucho el viento sacudir los árboles. Fue en uno de esos momentos de paz que tuve una idea. Al lado de la habitación había un terreno abandonado cubierto de maleza. La tierra parecía buena, así que pensé, ¿por qué no plantar algo aquí? Siempre quise tener un pequeño jardín. Al día siguiente traje algunas semillas de lechuga, zanahoria y tomate y comencé a cavar la tierra. Con el tiempo, las plántulas empezaron a crecer y, mira, fue increíble. Regué todos los días y me impresionó lo rápido que se desarrollaron las plantas. Era como si el suelo tuviera una energía especial. Las hojas eran más verdes y las verduras más grandes que cualquiera que hubiera visto en el mercado. Cada semana me llevaba a casa una cesta llena. Mi esposa decía que yo tenía manos mágicas para sembrar, y mis hijos, Lucas y Mariana, comían todo con gusto, pero no todo lo que parece bueno en realidad lo es. Con el tiempo, comencé a notar algo extraño. ¿Conoces esa sensación cuando alguien te está mirando? Sentí esto cada vez que toqué el jardín. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Al principio pensé que era solo cansancio, pero el sentimiento no desapareció. Las cosas se pusieron aún más raras cuando comencé a soñar con el cementerio. En sueños escuchaba voces susurrando como si fueran las propias plantas hablándome. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si hubiera corrido una maratón. Al principio traté de ignorarlo, pero hoy, mirando hacia atrás,
Creo que esas fueron las primeras señales de que algo no estaba bien. Si hubiera sabido hacia dónde iba esto, podría haberme detenido allí mismo. Tal vez lo habría arrancado todo y habría dejado el suelo en paz, pero yo no lo sabía. Y solo nos damos cuenta del peligro cuando ya lo tenemos delante de nosotros. Los días en el cementerio seguían la misma rutina de siempre, pero el jardín se convirtió en mi lugar favorito. Cuando no estaba cavando tumbas o limpiando lápidas, estaba allí, cuidando las plantas. Y mira, fue algo fuera de lo común. Los tomates se pusieron tan rojos que parecían brillar. Las hojas de lechuga eran tan verdes que casi brillaban al sol, y las zanahorias crecieron enormes, como si vinieran de otro mundo. Mi esposa Teresa estaba radiante. Dijo que las verduras de la huerta tenían un sabor diferente, más frescas, más vivaces. A mis hijos también les encantó. Lucas, el menor, siempre andaba corriendo por la casa con una zanahoria en la mano. A Mariana, mi adolescente, le gustaba preparar las verduras que yo llevaba. Nuestra casa era sencilla, al igual que nuestra vida. Estaba en un barrio remoto, lleno de casitas similares. Nunca tuvimos lujos, pero siempre tuvimos suficiente. Y con el jardín ayudando a ahorrar dinero en la feria, comencé a pensar que esto podría ser el comienzo de algo más grande. Pero, poco a poco, comencé a notar cosas raras. Primero fue Lucas. Siempre estaba lleno de energía, pero de repente empezó a despertarse llorando en mitad de la noche. Dijo que soñó con gente oscura, parada junto a su cama, mirándolo. Intenté calmarlo, diciéndole que era solo una pesadilla, pero las noches empezaron a volverse cada vez más duras. Luego fue Mariana. Comenzó a quejarse de que sentía que alguien le tocaba el brazo o el hombro cuando estaba sola en la habitación. Al principio pensé que todo estaba en su cabeza, pero en el fondo un escalofrío recorrió mi columna. Teresa pensó que era cosa de adolescente, pero yo ya tenía el gusanillo detrás de la oreja. En el trabajo, el cementerio empezó a verse diferente. El silencio, que antes era algo que me gustaba, ahora me molestaba. A veces, cuando estaba regando el jardín, oía pasos en la hierba. Otras veces, un susurro proveniente de detrás de los árboles. Era como si el lugar estuviera más vivo. Fue entonces cuando decidí preguntarle al señor Amancio, el jardinero, más viejo del lugar, si alguna vez había visto algo extraño en el cementerio. Él simplemente sonrió y dijo, ¿extraño? ¿Aquí? Eso es suficiente, Januario. Este lugar tiene más historias de las que puedas imaginar. Luego habló de los entierros antiguos, de personas enterradas sin nombre, sin ceremonias. Dijo que años atrás el cementerio era utilizado para extraños rituales, cuando algunas personas llegaban por las noches a hacer cosas que nadie se atrevía a investigar. Eso seguía dando vueltas en mi cabeza. La tierra de mi jardín tenía algo especial. Provino alguna energía extraña de estos entierros, de estos rituales. No quería creerlo, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Y la situación no hizo más que empeorar. Teresa empezó a sentirse mal. Mi esposa, que siempre había sido fuerte y llena de energía, empezó a quejarse de constantes dolores de cabeza, fiebre y cansancio. Dijo que sentía como si algo estuviera drenando su energía, pero los médicos no encontraron nada malo. Mientras tanto, mis sueños se volvieron más extraños. Soñé con el jardín creciendo fuera de control, las plantas envolviéndose a mí como si tuvieran vida propia. Lo que empezó como un simple hobby se fue convirtiendo en una pesadilla. Y sentí, en el fondo, que esto era solo el comienzo. En el cementerio comencé a notar algo extraño. La tierra de mi jardín no era normal. Un día, mientras arrancaba unas malas hierbas, vi que las raíces de las plantas eran demasiado grandes. Parecían extenderse muy profundamente en la tierra
y algunos tenían formas extrañas. Eso me puso la piel de gallina. Fue la primera vez que pensé en renunciar al jardín, pero algo me detuvo. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en ese pedazo de tierra. ¿Y la comida? Continuaron creciendo hermosas y perfectas, pero por alguna razón, solo mirarlos me dio un extraño escalofrío. El olor era diferente, más fuerte, casi demasiado dulce. Una vez, al morder una zanahoria, sentí un sabor metálico, como si fuera sangre. Mi estómago se revolvió al instante. Lo tiré, intenté olvidarlo, pero no le dije nada a Teresa ni a los niños. Pero las cosas no mejoraron. Teresa empezó a tener fiebres altas y dolores que no desaparecían. Las medicinas no funcionaron y las noches se volvieron cada vez más extrañas. Las pesadillas de Lucas parecían extenderse por toda la casa. Hasta que una noche Mariana se despertó gritando. Dijo que sintió que alguien tiraba de su manta. Eso me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Pero el colmo fue cuando comencé a sentir cosas raras. Una mañana me desperté sudando frío y el corazón me aceleraba. Miré hacia la esquina de la habitación y por un segundo juro que vi una sombra parada allí. Parpadeé y nada. Pero la sensación de que alguien estaba ahí conmigo no desapareció. Al día siguiente, el cielo estaba nublado y el aire pesado. Aún así, fui al huerto a cosechar las verduras como de costumbre. La lluvia de la noche anterior dejó la tierra húmeda. El olor a pasto mojado era fuerte. Agarré mi balde y comencé lechuga, tomate. Todo creció grande y perfecto, como siempre. Cuando llegué a las zanahorias, saqué la primera. Luego el segundo, el tercero, todo normal. Pero luego vino la cuarta zanahoria. Cuando intenté sacarlo, algo andaba mal. Ella no salió tan fácilmente como los demás. Parecía atrapada. Apreté con firmeza y tiré con más fuerza, pero sentí resistencia, como si algo estuviera sujetando la planta en el suelo. Mi corazón se aceleró. Me arrodillé para verlo mejor. Cavé con las manos alrededor del tallo, apartando la tierra. Fue entonces cuando lo vi. Allí, en medio de la tierra oscura, apareció una superficie blanca y redondeada. Al principio pensé que era una piedra, pero mientras limpiaba alrededor, noté la forma. Era un cráneo humano. Me quedé paralizado y entonces vi lo más aterrador. La zanahoria que estaba tratando de sacar estaba creciendo dentro del cráneo. Una de las raíces atravesaba la cuenca del ojo, como si el hueso se hubiera convertido en parte del suelo que alimentaba a las plantas. Mi estómago se revolvió. Me temblaban las manos. La idea de que mi jardín creciera sobre restos humanos me revolvía el estómago, pero al mismo tiempo necesitaba saber más. Cogí la pala y comencé a cavar. Y a medida que la tierra se fue, el miedo no hizo más que aumentar. Allí estaba él, el esqueleto entero, enterrado sin ataúd, sin nada. La tierra a su alrededor era más oscura, más húmeda y el olor, una mezcla de hierro y podredumbre. Solté la pala y me alejé, tratando de controlar mi respiración. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué fue enterrado allí así? Y lo peor, ¿cuántos cuerpos más podría haber debajo de mi jardín? Fue en ese momento que sentí algo aún peor, una presencia. Era como si el propio cementerio se hubiera vuelto más denso, más pesado. Alguien o algo me estaba mirando. Esa noche, en casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de la calavera con la zanahoria a través del ojo, como si fuera una advertencia. Y luego, después de muchas luchas internas, decidí contarle todo al señor Amancio. Cuando terminé, se quedó en silencio, mirando al suelo, como si ya lo supiera. Januario, lo que encontraste, bueno, no es la primera vez que sucede algo así. Mi columna se congeló. ¿Cómo esto?
Suspiró, visiblemente incómodo. Solo cuido las plantas y evito tocar donde no debo. ¿Y qué hago ahora? Pregunté desesperada. Amancio vaciló. Luego dijo en voz baja: hay alguien que puede ayudarte. El sanador. ¿Curador? ¿Qué sanador? El sepulturero delante de mí. Trabajó aquí durante décadas, pero un día lo dejó todo y se fue. Dicen que sabía demasiado sobre el cementerio. Sabía cosas que nadie debería saber. Y el peso de eso, bueno, terminó alejándolo de aquí. ¿Dónde puedo encontrar a este hombre? Yo pregunté. El señor Amancio tomó una hoja de papel y garabateó una dirección. Está muy lejos, en medio del bosque. No lo he visto en años. Ni siquiera sé si todavía está vivo, pero si lo hace, sabrá qué hacer. El viaje fue difícil. El sendero estaba casi intransitable, lleno de ramas bajas y ruidos extraños provenientes del bosque. Todo el tiempo tuve la sensación de que algo o alguien me observaba. Después de mucho esfuerzo, llegué. Era una sencilla casita de barro, escondida entre árboles tan densos que apenas dejaba pasar la luz. Mi corazón latía aceleradamente y ni siquiera sabía si era por cansancio o miedo. Llamé a la vieja puerta de madera. Tomó un tiempo, minutos que parecieron una eternidad, hasta que la puerta crujió y se abrió. Allí estaba él, un hombre muy mayor, de rostro arrugado, ojos pequeños, pero llenos de un brillo extraño. Debía tener más de 90 años, pero todavía parecía fuerte, como alguien que había visto muchas cosas en su vida. Antes de que dijera nada, me miró fijamente y dijo con voz ronca: sé por qué estás aquí. No tuve ninguna reacción, simplemente abrió más la puerta y me hizo un gesto para que entrara. En el interior, el olor a hierbas y al humo de las estufas de leña era fuerte. De los estantes colgaban botellas de líquidos de colores. Raíces secas estaban esparcidas en un rincón. El anciano se sentó en una mecedora y me estudió, como si ya conociera toda mi historia. Siéntate, hijo mío. Señaló una silla frente a él. Yo obedecí. Betiño ya vino aquí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Betiño quién es? El sanador sacudió la cabeza con una sonrisa triste en el rostro. El hombre que desenterraste. ¿Qué encontraste en tu jardín? Se me heló la sangre. Pero no sabía que había un cuerpo ahí. El viejo me miró seriamente. No importa si lo sabías o no. La tierra lo contiene todo. Y hay gente que no descansa fácilmente. Betiño era una de esas personas. Tragué fuerte. ¿Quién era él? El silencio dentro de la casa era tan pesado que parecía asfixiante. El sanador suspiró, como si recordar pudiera abrir una vieja herida. Betiño era un buen chico. Trabajé en el cementerio, igual que tú. Era joven, lleno de vida, pero cometió el error de llamar la atención de la mujer equivocada. Me incliné hacia adelante. ¡Qué mujer! El anciano frunció los labios. Esposa del señor Armando, fruncí el ceño. ¿El antiguo dueño del cementerio? Él asintió. Armando era un hombre poderoso, pero también cruel y celoso. Pensó que todo lo que le rodeaba era suyo, incluyendo a su esposa. Hizo una larga pausa antes de continuar. Dicen que Betiño nunca hizo nada, pero a la esposa de Armando le agradaba. E incluso si él no hubiera correspondido, la desconfianza por sí sola fue suficiente para sellar su destino. Se me cayó el estómago. ¿Qué le pasó? El anciano bajó la cabeza. Armando envió a los esbirros a buscar a Betiño. Fue en un camino cerca del cementerio. Lo agarraron de noche. Torturaron al niño durante horas, intentando conseguir una confesión que no podía dar. Y luego acabaron con él de forma cruel. Cerré los ojos tratando de digerirlo. Dios mío. Pero no fue solo eso. La voz del sanador se volvió más oscura. Tiraron su cuerpo en una zanja abierta, como si fuera basura, sin ceremonia, sin respeto. Me miró a los ojos.
Fui allí esa misma noche. Me quedé sin aliento. ¿Qué? Vi lo que hicieron y sabía que Betiño merecía más que eso. Entonces fui a la zanja, tomé el cuerpo, sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. ¿Y qué hiciste con él? El sanador respiró hondo antes de responder. Lo enterré al lado de la sala del cementerio, allí cerca de la pared. Mi cabeza empezó a dar vueltas. La habitación, mi huerta, todo empezó a conectarse. Pero, ¿por qué está enojado ahora? El anciano me miró fijamente con los ojos fijos. Porque le plantaste una planta en la cabeza. Se me secó la boca. ¿Qué? Se reclinó en su silla, en voz baja, como si estuviera contando un secreto prohibido. El cráneo que encontraste era el suyo, y la zanahoria que creció en su ojo fue la gota que colmó el vaso. El sanador me miró seriamente. Siente que le faltaste el respeto a su descanso, incluso sin querer. Tragué fuerte. Nunca en mi vida pensé que pasaría por algo como esto. Lo único que quería era ahorrar un poco de dinero en el mercado, plantar algunas cosas en el cementerio y ocupar mi tiempo. Pero, sin quererlo, terminé despertando algo mucho más grande. ¿Qué hago ahora?, pregunté, casi en un susurro. El anciano tomó una botella de líquido oscuro y la colocó sobre la mesa. Luego tomó algunas hierbas secas y las ató, con una cuerda. Primero desharás lo que hiciste. Saca todo de tu jardín, planta por planta, limpiar el suelo. Y luego me miró fijamente. Entonces, ve allí y discúlpate. ¿Solo eso? No es solo hablar, tienes que sentirlo. Betiño no quiere palabras vacías, quiere respeto. Miré la botella y las hierbas sin entender cómo eso resolvería algo tan grande. ¿Funcionará esto? El sanador sacudió lentamente la cabeza. Esto es solo el comienzo. Comprenderás lo que realmente quiere cuando llegues allí. Suspiré. ¿Y si no me perdona? El anciano esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. Tienes suerte de que sea mi amigo. Salí de esa casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Necesitaba arreglar lo que hice, pero aceptaría. ¿Betiño mi arrepentimiento o su ira había superado el punto sin retorno? La reunión la noche era oscura cuando regresé al cementerio. El viento susurraba entre los árboles y estos se balanceaban como si tuvieran vida propia. Cada paso que di en tierra firme resonó en el profundo silencio del amanecer. Mi jardín se veía diferente, oscuro, como si me estuviera esperando. Me arrodillé y comencé a arrancar las plantas. Cada tallo parecía resistir, como si la propia tierra sujetara las raíces y se negara a soltarlas. Mi corazón latía con fuerza. El silencio era tan pesado que podía oír mi propia respiración. Después de limpiar todo, recogí la botella y las hierbas. El curandero me dijo que debía quemar las hojas y esparcir el líquido oscuro en el suelo mientras se disculpaba. Hice exactamente eso. Mi voz salió temblorosa. Betiño. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Las palabras parecieron desaparecer en el aire. Por favor, perdóname. No quise faltarte el respeto. El silencio se hizo aún más profundo. Estaba esperando una señal. Cualquier cosa que me dijera que lo había escuchado. Fue entonces cuando la tierra empezó a temblar. Al principio muy a la ligera, pero lo sentí. Y entonces apareció la niebla. Una niebla oscura y espesa que se arrastra por el suelo y se eleva lentamente. Mi corazón se aceleró. Intenté levantarme, pero era como si el suelo me detuviera. La niebla se extendió, cubriendo todo a mi alrededor. Tenía un olor metálico, un olor a sangre. De repente vi figuras, sombras sin rostro, manos saliendo del suelo. Las voces susurraban cosas que no podía entender. «Betiño», llamé. Mi voz resonó en el vacío.
La niebla siguió aumentando, arremolinándose en espirales, y entonces apareció una luz débil al principio, pero creció más y más fuerte. Era como si estuviera alejando la oscuridad, arrancando esa pesada energía del cementerio. Me quedé allí, inmóvil, observando todo hipnotizado. La niebla se hizo más fina, más ligera, hasta desaparecer por completo. Y luego, silencio. Pero un silencio diferente. Ya no era el silencio sofocante que había sido antes. Estaba tranquilo, era ligero. Sentí que mis músculos se relajaban y, sin entender por qué, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Miré al suelo. Todo parecía normal, pero sabía que algo había cambiado. Al día siguiente, la mañana siguiente, regresé al cementerio. Mi huerto, o lo que quedaba de él, ahora era solo un terreno vacío, pero el terreno se sentía diferente, más claro, más suave, como si lo hubieran renovado. Fui a la sala de descanso y miré por la ventana. Esperaba, o temía, ver a Betiño sentado en un rincón, como me había descrito el curandero. Pero él no estaba allí. Por primera vez en semanas me sentí realmente sola. En los días siguientes noté que mi vida comenzaba a volver a la normalidad. Mi esposa Teresa, que había estado enferma, empezó a mejorar. Las fiebres que atormentaban a mis hijos desaparecieron como por arte de magia. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima a mi familia, pero el cementerio nunca volvió a ser el mismo. Continué trabajando normalmente, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba regresar a la casa del curandero. Me había ayudado de una manera que nadie más podría y quería agradecerle. Entonces, antes de ir, fui al mercado y compré una canasta básica. El sendero a través del bosque se sintió diferente esta vez. Antes estaba oscuro, cerrado, asfixiante. Ahora, los rayos del sol atravesaron las hojas de los árboles, iluminando el camino. Cuando llegué a la casita de barro, sentí algo extraño. La puerta estaba entreabierta y de la chimenea salía un humo fino, como si alguien estuviera cocinando. Llamé a la puerta esperando escuchar la voz ronca del anciano, pero para mi sorpresa aparecieron dos hombres desconocidos. Eran cazadores. Estaban sucios de tierra, con las mochilas abandonadas en el suelo y las armas apoyadas contra la pared. Uno de ellos frunció el ceño cuando me vio. ¿Puedo ayudar? Tragué fuerte. ¿El señor que vive aquí? Necesito hablar con él. Los dos intercambiaron miradas confusas. El mayor negó con la cabeza. ¿Qué señor? Nadie vive aquí. Esta casa solo la utilizamos para pasar la noche cuando estamos cazando. Mi corazón se aceleró. No, estás equivocado. Estuve aquí el mes pasado. Aquí vive un hombre muy mayor. Él me ayudó. Él me dio esto. Saqué la botella oscura de mi bolsillo y se la mostré. El cazador más joven miró y se encogió de hombros. Pero el mayor se puso serio. Mira, amigo, esta casa lleva años abandonada. Su dueño murió hace mucho tiempo, un anciano llamado Josías. Dicen que era un sanador o algo así, pero falleció hace mucho tiempo. Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, sintiendo el suelo desaparecer bajo mis pies. El cazador se rascó la cabeza. Unos 3 años, creo. Todo el mundo por aquí lo sabe. El mundo giró. Mi mente volvió al día de la reunión. Recordé el olor a hierbas, la voz firme del anciano, la forma en que me miraba. Todo parecía tan real, pero ¿y si no lo fuera? Mi voz salió temblorosa. Pero yo estaba aquí. Él me habló. El cazador mayor se limitó a negar con la cabeza. Debe haber sido tu imaginación, o tal vez algo más. Salí de allí atónito, con la botella aún en la mano. No sabía si el viejo Josiah era un espíritu, una ilusión, o algo que nunca entendería, pero de alguna manera él me ayudó. Y cuando regresé al cementerio sentí que el peso había desaparecido, no solo desde allí, pero de mi vida. Betiño estaba en paz, y tal vez el viejo Josiah también lo era. Sí,
¿Te gustó esta historia? No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Esto ayuda mucho. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.